Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones tiene, etcétera, o cualquier otra cuestión adicional que pueda ser de vuestra ayuda. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo la lectura de un libro muy interesante que vamos a ir, como siempre, pues recopilando. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo y os agradezco mucho le deis un like en la aplicación. ¿De acuerdo? Bueno, como siempre también recordaros, aunque muchos de todos lo sabéis, que siempre publico todos los viernes a las 3 de la tarde es cuando sale el podcast. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar por el podcast de esta semana y con el libro que se titula Tan solo los mejores lo logran. Es un libro escrito por Peter Sirlin, de la gestora Sirlin, donde habla un poco de su trayectoria, de su filosofía de inversión, etcétera. Es un libro, como digo, muy, muy interesante que vamos a ir desgranando. ¿Vale? Bueno, en la portada se presenta y lo que dice Peter Sirlin, es presidente y director y accionista mayoritario de Sirlin Investment. La empresa, fundada en 1989, cuenta hoy con más de 2.500 millones de dólares en activos bajo gestión. Se centra exclusivamente en la gestión e inversiones en acciones Quality Group para instituciones y particulares de alto patrimonio. Sirlin comenzó su carrera en los servicios financieros en 1973, cuando se incorporó al Credit Suisse de Viena. Trabajó como gestor de carteras institucionales en Ambros Bank Limited entre 1979 y 1986 y gestionó carteras de clientes privados para otras instituciones en Ginebra y en Londres, hasta que tomó la decisión de iniciar su propio negocio 3 años después. Y este es su primer libro. Bueno, también si vamos un poco a la contraportada, hace un comentario Carlos Masdeval, socio director de Solventis, y dice lo siguiente: Y si existiera un lugar especialmente seguro en el que colocar tu dinero y que además obtuviera los mejores rendimientos a largo plazo, en Tan solo los mejores lo logran, el maestro inversor Peter Sirlin releva todo lo que hay que saber para practicar el arte de la inversión en crecimiento de calidad, encontrar las empresas que puedan obtener de forma fiable un crecimiento constante y sólido a largo plazo. Destilando todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida en los mercados financieros, Sirlin explica al lector cómo reducir las decenas de miles de acciones que cotizan en bolsa a la selecta élite que debe formar parte de la cartera de un inversor Quality Group, que es crecimiento de calidad. Sirlin muestra que estas acciones pueden ser más seguras que los depósitos bancarios o los bonos del Estado. También pone en entredicho la sabiduría convencional sobre los méritos de la diversificación y revela que la típica gestión de fondos basada en índices es aún más egoísta e injustificada de lo que muchos pensaban. Las empresas Quality Group son los activos definidos para quien se toman en serio la idea de hacer inversiones rentables a largo plazo, minimizando el riesgo de pérdida permanente de capital. Ni siquiera hay que preocuparse demasiado por pagar de más. Todo lo que requiere la inversión en Quality Group es paciencia, pensamiento independiente y las reglas de oro especiales, reveladas aquí en detalle, para encontrar las mejores empresas del mundo. Para un inversor realmente interesado en aprovechar al máximo su tiempo en los mercados, solo lo mejor le servirá. Hace otra mención y dice: Paulo Coelho decía, las cosas simples son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Sin duda, la gestión de patrimonio es algo tremendamente complejo. La buena gestión requiere de mucha paciencia, rigurosidad y tener una hoja de ruta. Peter Sirlin nos comparte en este libro su mapa de carreteras, nos comunica de forma clara y sencilla y entretenida los 10 principios que han convertido su trabajo en una historia de éxito, logrando hacer simple lo complejo. Bueno, más menciones
En este caso, Emérito Quintana, asesor del fondo Numantera Patrimonio, comenta lo siguiente. Según Warren Buffett, es mejor comprar una empresa excelente a un precio justo que una empresa mediocre a un precio excelente. El éxito de Peter Seylen en estos 30 años es prueba de que esta sencilla idea funciona. Con principios sólidos, convicción y mucho sentido común, el libro nos explica la importancia de enfocarnos en las empresas excepcionales. Una lectura indispensable y atemporal para cualquier inversor. Georgina Sierra, responsable de activos financieros en Diver Investment, dice lo siguiente. En este mundo que se mueve cada vez más rápido, focalizado en el resultado a corto plazo y miope por la inmediatez, el autor nos mueve y nos focaliza hacia una realidad en la que el gusto por los fundamentos y la reflexión han de ser fuente de nuestra toma de decisiones. Es una lectura refrescante, a la par que profunda, que nos invita a huir de la importancia en la que vivimos, que nos invita a huir de la impaciencia en la que vivimos inmersos en el día a día. También sigue comentando Luis Boceta, que es gestor en Credit Andorra, un libro de referencia para entender correctamente la maravilla del efecto capitalización compuesta en una inversión a través de compañías que de verdad crean valor para el accionista, poniendo así en evidencia la inconsistencia de los modelos de gestión tradicionales de rentabilidad, riesgo, CAM o fronteras eficientes. Otro comentario que hace Rodrigo Utrera, gestor de BBVA. El gran reto para un inversor de largo plazo es utilizar su análisis y criterio para detectar negocios robustos y rentables capaces de crecer y componer crecimiento. En esta obra, Peter Seylen nos desvela de manera sencilla pero precisa la metodología que le ha llevado a obtener brillantes resultados a lo largo de su carrera invirtiendo en este tipo de negocios. Bueno, pues ahora ya empezamos un poco con la lectura del libro. Como digo, el libro se titula Tan solo los mejores lo logran, la mejor manera para invertir en empresas Quality Growth. Bueno, nos vamos a la página 9, dentro de las que tengo subrayadas, porque bueno, el libro, la verdad es que tiene 175 páginas, no son excesivas. Podríamos pues leerlas enteras, que tampoco es plan, pero bueno, he desgranado lo más interesante. Empezamos por la presentación de la edición española a cargo de Xavier Brun, que comenta lo siguiente. Peter Seylen demuestra ser embajador de la humildad compartiendo su bien más preciado, las 10 reglas de oro de la inversión, que luego un poquito más adelante las veremos. Las describe con cirugía precisión, con un lenguaje simple, llano y con claros ejemplos. Esto le permite convertirse en una lectura obligada para todos aquellos amantes de la inversión. Conocerá a través de sus reglas de inversión los pilares que sustentan su éxito, que le ha permitido situarse como uno de los mejores fondos de renta variable mundial. Discernirá cuáles son las empresas Quality Group que hay detrás de su estilo de gestión. El resultado de todo su proceso es visible, observable y contrastable. Un claro ejemplo de que el trabajo bien hecho no tiene fronteras. Un claro ejemplo de que la excelencia no es un fin, sino el camino. Bueno, seguimos pasando páginas. Vamos a la... A ver, un segundito. Vale, vamos a la 17. Introducción. Una forma superior de invertir. Comenta, en la actualidad cada inversor se mide de forma rutinaria con el rendimiento de un índice comparable y los fondos indexados. Sin embargo, hacerlo mejor que la media requiere más arte que ciencia y es necesaria la aplicación de la mente humana y un tipo específico de temperamento para tener éxito. La inversión en Quality Group, el enfoque que describo en este libro, es la estrategia más fiable y eficaz hasta ahora ideada por el hombre para lograr rendimientos superiores al promedio, con un riesgo mínimo de pérdida permanente de capital. Recordamos un poco esto que dice, riesgo mínimo de pérdida permanente de capital. Otra cosa es que de manera temporal este tipo de fondos puedan tener pérdidas, que eso es inevitable. Sigue comentando, sin embargo, sorprendentemente, a pesar de la gran cantidad de evidencia empírica de que funciona, este estilo de inversión lo practica solo una pequeña minoría de inversores profesionales. En este libro me propuse explicar en un lenguaje sencillo qué es la inversión en Quality Group, por qué produce resultados tan consistentemente buenos, cuál es su manera de implementarla y por qué el pensamiento convencional que gobierna gran parte de la práctica de inversión moderna es muy defectuoso. Dice, en ninguna parte es más aguda la necesidad de que los inversores adopten los atractivos de la inversión en Quality Group que en el campo de la inversión.
de fondos. Proporcionar los medios para que las personas vivan cómodamente durante la jubilación es uno de los mayores desafíos globales a los que se enfrenta el mundo desarrollado en el siglo XXI. Y aunque es bien conocido por los legisladores, demasiadas personas desconocen la creciente brecha entre los beneficios financieros que los jubilados del mañana necesitarán y se les ha prometido y los activos que existen para hacer frente a esas crecientes obligaciones. El libro está estructurado de la siguiente manera. La parte 1 expone el caso de la inversión en Quality Group como estrategia de inversión. La parte 2 explica al detalle cómo encontrar el pequeño número de empresas que cumplen con todos los criterios necesarios para ser considerado un negocio Quality Group. Después de enumerar las 10 reglas de oro que rigen cómo tomar esa decisión, el siguiente capítulo se centra en cómo las empresas, una vez identificadas, pueden incorporarse a una cartera y cómo deben valorarse. La parte 3, la sección final, analiza cómo la inversión Quality Group se enfrenta a otros enfoques y ofrece algunas reflexiones sobre las condiciones reinantes del mercado y los difíciles problemas a los que se enfrentan inversores de toda clase en un mundo de tipos de interés muy bajos, rápidos, cambios tecnológicos y creciente polarización política. Después de haber seguido este enfoque durante 30 años en gestora de fondos, me complace informar que los resultados hasta la fecha han sido muy satisfactorios para los clientes. ¿Vale? Bueno, habla un poco de su experiencia personal, comenta que el 1 de septiembre de 1973, cuando me incorporé al principal banco austríaco de Viena, el Creditstand Bank der Bein. Luego sigue comentando que en 1978 Hambros Bank Ltd. Me ofreció un trabajo para ayudar a desarrollar su negocio con países de habla alemana en el continente. En 1981 fui nombrado gestor del nuevo fondo de inversión europeo del banco. En 1986 la empresa privada de gestión de inversiones suiza Nord Einstücki y compañía se puso en contacto conmigo y me pidió que uniera su empresa oficina de Londres con la idea de desarrollar un departamento de análisis. La idea clave fue concentrarse en los negocios en lugar de en el precio de las acciones. En 1989 estaba tan seguro de que era la estrategia correcta que me di cuenta que la opción más sensata era crear mi propia gestora de fondos de inversión y construirla a mi manera desde cero. Después de 3 años en Ginebra, regresé a Londres y comencé a armar las piezas del rompecabezas. Al principio estaba solo y los principales desafíos no eran solo reunir un universo de inversión adecuado, sino además encontrar socios y clientes con las mismas ideas. Después de 30 años y muchos mercados alcistas y bajistas, mi convicción acerca de los atractivos de la inversión en Quality Group sigue totalmente intacta. Esta convicción se basa en el largo historial de éxito inherente a la filosofía y su horizonte temporal a largo plazo. Por más difícil que resulte invertir a largo plazo y separar el grano de la paja, es una estrategia que funciona. Y si algo funciona, como dicen, mejor no tocarlo. Bueno, en el capítulo 1 habla de mayor rendimiento y menos riesgo y comenta lo siguiente. El inversor exitoso debe hacer grandes esfuerzos para sortear las trampas de la mayoría. El inversor debe definir lo que quiere, el horizonte temporal en el que está dispuesto a lograrlo y la cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir para conseguirlo. Cuanto más paciente esté dispuesto a ser, mayores serán sus posibilidades de lograr el éxito. En lo que a la implementación se refiere, es importante que la estrategia pueda implementarse de manera deliberada y desapasionada, sin distracciones emocionales. El mantra distintivo del inversor Quality Group es que solo lo mejor es suficientemente bueno. Su definición de calidad y crecimiento es detallada y específica. Significa reducir el campo de las inversiones potenciales a acciones en un número relativamente pequeño, de empresas bien establecidas y que cotizan en bolsa, que poseen una serie de características precisas y positivas. Estas características incluyen balances sólidos, altos rendimientos del capital invertido, liderazgo de mercado en una industria en crecimiento, una ventaja competitiva sostenible y una administración comprometida y próxima a los accionistas. Los 10 criterios más importantes se describen con más detalle en el capítulo 3, que luego veremos. No basta con satisfacer algunas de estas pruebas. Un valor de crecimiento de verdadera calidad debe cumplirlas todas. Esto hace que las empresas que superan dichas
dichas pruebas formen un club exclusivo. De las 50.000 empresas que cotizan actualmente en las principales bolsas de valores, no hay más de unas 60 que en un momento dado cumplan todos los criterios que exige un inversor Quality Group riguroso, como exige mi empresa. Estas empresas son realmente la crème de la crème. Igual de importante es que, contrariamente a la sabiduría convencional, una cartera compuesta por este tipo de inversión será intrínsecamente menos arriesgada que otros tipos de inversión, como los depósitos bancarios y la deuda pública, que tradicionalmente se cree que están en el extremo inferior del espectro del riesgo. Sin embargo, para creer esto, se necesita la voluntad de pensar en el riesgo y el retorno de una manera diferente a lo que se presenta en los libros de texto académicos y en las escuelas de negocio. En este capítulo considero tanto el rendimiento como el riesgo. Y habla de rendimientos consistentes. Dice lo siguiente: el principio que rige a la hora de invertir en cualquier negocio es que el valor de su capital estará determinado en última instancia por la evolución de sus beneficios a lo largo del tiempo. Los beneficios que puedan obtener los inversores dependerán del crecimiento de sus ventas y sus flujos de efectivos y del rendimiento que puedan obtener de su capital invertido. De ello se desprende que las empresas que puedan demostrar una calidad excepcional en esas medidas también deben con el tiempo ofrecer a los inversores una rentabilidad superior a la media. La evidencia empírica confirma que en realidad esto es justamente lo que sucede. Por supuesto, a corto plazo, cualquier cosa puede suceder en la bolsa, ya que los precios se mueven en un mar de emociones y especulación. Pero el patrón a largo plazo es claro. Las empresas con altos rendimientos del capital y rentabilidad constante, si se compran a precios razonables, son más gratificantes como inversores que las empresas con rendimientos más bajos. También producen rendimientos más altos que la bolsa en su conjunto. Mi experiencia en la gestión de carteras con empresas de crecimiento de alta calidad también confirma el estudio de GMO. Los clientes que invirtieron hace 23 años en el fondo Sherland World Growth, que administra mi empresa, han visto crecer su dinero por un valor del 523%, o lo que es lo mismo, el 8,1% anual compuesto. El fondo ha superado con creces al índice MSCI World en un 247%, o un 2,3% anual compuesto durante estas 2 décadas. El precio unitario del mismo fondo ha crecido 3,5 veces solo en los últimos 10 años, a una tasa compuesta del 13,2%, lo que le sitúa en el tercer lugar en el universo de fondos de renta variable globales registrados en el Reino Unido. Y no es casualidad que los fondos que ocupan el primer y segundo puesto también administren el dinero con un estilo de inversión similar. Habla también de la rentabilidad sobre el capital invertido, el ROIC, y dice lo siguiente: actualmente la media de rentabilidad sobre el capital de las 60 empresas aptas para ser incluida en nuestro universo es del 20% anual. Esto se compara con el 11% anual de las 500 empresas que componen el índice S&P 500, el principal índice del mercado estadounidense. No obstante, es un hecho observable que con el tiempo el rendimiento que obtiene un inversor de las acciones Quality Group converge lenta pero seguramente en la tasa de crecimiento compuesta de su rentabilidad. En otras palabras, cuanto más tiempo las posea, menos importante será el precio que se pagó originalmente por ellas. Si una empresa puede generar una rentabilidad sobre el capital invertido del 15% anual durante 2 décadas, tanto en los buenos como en los malos tiempos, es razonable suponer que el rendimiento del inversor también será cercano al 15%, y así se ha demostrado. Esa es una de las razones por la que los inversores Quality Group necesitan y prefieren ser inversores pacientes a largo plazo, en lugar de vendedores o especuladores. Los inversores Quality Group no intentan ganar dinero rápidamente, no buscan acciones que dupliquen su valor en un mes o en un año. Su objetivo es preservar y hacer crecer su capital invertido durante un periodo de años. La segunda etapa, y habla de riesgo. El inversor corriente tiende a ver el riesgo en términos de lo que sucede con el valor de sus inversiones de un día para otro o de una semana a otra. En el mundo académico, de manera similar, la medida de riesgo preferida es la volatilidad o variabilidad, el precio que se observa cada vez que una acción u otro tipo de inversión cambia de manos. Los titulares de los periódicos y la televisión se hacen eco de esta idea y la sostienen al centrarse en unos cuantos miles de millones
que se han esfumado del valor en bolsa, cada vez que experimenta una caída diaria, aunque los aumentos en los precios de las acciones hay que señalar, rara vez se les confiere el tratamiento equivalente. La suposición subyacente es que cuanto mayor sea el movimiento en el precio de una acción, más arriesgado se considera. Y también comenta, todos los que tienen experiencia directa de cómo operan los mercados financieros pronto aprenden que las variaciones del precio a corto plazo pueden tener muchas causas, pero la mayoría de las veces estos factores resultan ser transitorios o irracionales y casi siempre irrelevantes para la suerte del tipo de negocio que posee un inversor quality growth. Sin embargo, muchos inversores son adictos a la actividad. No pasa ningún anuncio o evento importante sin que ellos quieran hacer un ajuste en su cartera. Hacen una nueva lista de compras después de un discurso sobre el presupuesto. Se preparan para negociar después de un cambio en los tipos de interés. Sienten la necesidad de reaccionar ante el resultado y una elección sobre el resultado de una elección. Esto es casi siempre una pérdida innecesaria de tiempo y de dinero y también ayuda a crear volatilidad a corto plazo en los mercados de valores. Como ya se ha dicho, equiparar la volatilidad del precio de las acciones con el riesgo es un error, pero un tipo de error que se comete fácilmente si el inversor es propenso a reaccionar emocionalmente a los cambios del día a día en el valor de su cartera. Cuanto más nervioso estén los inversores, mayor será la volatilidad potencial resultante, ya que las caídas de los precios de las acciones se ven acentuadas por el pánico y los seguidores de tendencias. Lo mismo ocurre a la inversa. El aumento del precio de las acciones también alienta a los seguidores de tendencias, así como a los de temperamento codicioso o excitable, que crean mercados que luego se sobrepasan al alza. La cuestión esencial es que durante esos periodos no es el negocio lo que causa la volatilidad, sino lo que está en la mente del inversor preocupado o eufórico. Es un triunfo de la emoción sobre la razón. Desafortunadamente, este tipo de cambios constantes e indiscriminados merma el valor de una cartera y aumenta el riesgo de pérdida permanente de capital. El dinero que un inversor hiperactivo gasta en comprar y vender acciones y vender inversiones es un coste que proviene directamente del capital. Resistir a la tentación y abandonar una cartera de inversiones supondrá una contribución importante para preservar y mejorar el capital. Una cartera con acciones Quality Group genuina florecerá si se deja madurar. Las inversiones sólidas suelen recompensar al inversor paciente. Se aconseja al inversor que dedique el tiempo ahorrado a maniobrar dentro y fuera del mercado, para construir y perfeccionar su conocimiento del universo del que ha seleccionado sus propiedades. En otras palabras, haga bien el negocio y el rendimiento llegará. El precio de la acción, hoy o mañana, es un factor secundario. Se dice que la inversión más segura de todas es el efectivo en el banco y la siguiente más segura es otorgar préstamos a un gobierno mediante la inversión en bonos soberanos de un país. Ambos son peligrosos conceptos equivocados. Primero, ingrese dinero en el banco. Lo que eso implica, técnicamente hablando, es hacer un préstamo sin garantía al banco a cambio del pago de intereses. Si tiene suerte, claro, en la época actual con los tipos de interés tan bajos, cuando habla de los tipos de interés tan bajos, se comenta esto porque este libro está escrito en el 2019, que como hemos dicho es un libro atemporal, pero por eso hace la mención de los tipos de interés tan bajos. ¿Vale? El depositante del banco puede esperar poco o nada en concepto de intereses sobre su depósito, pero ¿por qué debería confiar en un banco para que le reembolse el préstamo? Sin garantía significa lo que dice, que no hay garantía ni aval que respalde la promesa de pagar por parte del banco. A la hora de la verdad, el banco puede reembolsar el préstamo con el dinero que cobra de sus prestatarios, pero ¿hasta qué punto estos prestatarios son solventes? Nadie puede saberlo con certeza. Durante los días oscuros de 2013, los clientes bancarios de Chipre descubrieron por las malas que los bancos y los gobiernos juntos pueden ser poco escrupulosos a la hora de garantizar que sus intereses políticos anulen cualquier obligación del banco a reembolsar a sus depositantes. Bueno, paso páginas. La mente del inversor. Comenta, ¿y cuál es el problema? Se podría concluir, la respuesta es que
es que todo se basa en el conocimiento y el temperamento del inversor. A menudo se piensa que la inversión debe ser aventurera y emocionante, o como mínimo lo contrario de tranquila y meticulosa. Cualquiera que describa el mercado de valores como un casino, para bien o para mal, comienza desde la perspectiva equivocada. Las buenas prácticas de inversión requieren modestia, perseverancia y un horizonte de tiempo prolongado. Deben evitarse las emociones, alejarse de las modas y tendencias e ignorar los cantos de sirena que instan a la acción todos los días. El inversor debería pensar en las acciones como piensa en su casa. Suponiendo que su propiedad está en la ubicación correcta, puede estar seguro de que con el tiempo el valor aumentará, y no ayuda a llamar a un agente inmobiliario todos los días para verificar su valor. El inversor que siga lo que sugiere este libro construirá una cartera de valores de calidad, diseñada para sobrevivir a los mercados bajistas, quedando lo menos maltrecho posible, y luego podrá retomar el vuelo cuando vuelva el optimismo y el crecimiento de los beneficios de las empresas, con balances sólidos, se refleje nuevamente en el precio de sus acciones. En este juego, la constante tortuga siempre vencerá a la excitable liebre. Un enfoque en las empresas que cumplen con unos criterios tan exigentes eventualmente recompensará su paciencia y en abundancia. Bueno, pasamos de la página 41, en este caso nos vamos a la 43, y dice: ¿qué impulsa a los mercados? El inversor debe estar siempre atento a los tres ingredientes que componen un mercado y explicar su comportamiento, ya sea al alza o a la baja. Estos tres factores son crecimiento, liquidez y valoración. Con el tiempo, los tres sujetos a cambios, tentando al inversor a realizar ajustes en su cartera. Suelen ser prudente resistirse a todas estas tentaciones. Como se explicó en el capítulo anterior, aunque la cartera del inversor Quality Group estará formada por empresas que pueden seguir creciendo durante una recesión, una bolsa de valores en declive no dejará ilesa una cartera Quality Group. Sin embargo, para el inversor experimentado con nervios de acero y dinero en efectivo de sobra, los mercados bajistas siempre presentan eventualmente una nueva oportunidad de compra. La economía comenzará a recuperarse y algunos meses antes de que esto suceda, la bolsa de valores comenzará a subir. Si el inversor puede identificar ese punto, obtendrá beneficios sustanciales comprando más acciones en sus negocios Quality Group preferidos. Comprar acciones de crecimiento de alta calidad cuando los precios están deprimidos por las condiciones económicas generales es una forma segura de obtener rendimientos superiores en su cartera durante muchos años. Sin embargo, identificar esa posibilidad es más fácil de decir que de hacer. La razón es que precisamente en esos puntos tan bajos, cuando los inversores que aún se recuperan de las grandes pérdidas se sentirán más atemorizados y los medios de comunicación estarán llenos de noticias sobrias y relatos de angustia retrógrados. En este caso voy a pasar unas cuantas páginas que tengo aquí anotada un poco para hacerme la guía. ¿Vale? Y aquí ya vamos a las 10 reglas de oro. En este capítulo expongo las 10 reglas de oro que nos ayudarán a definir la pequeña cantidad de acciones que cumplen los criterios que debe buscar un inversor Quality Group. He llegado a estas reglas a través del análisis y la experiencia adquirida durante más de 3 décadas. ¿Vale? Comenta: definiendo el universo. La tarea detallada es encontrar las mejores empresas de esta industria a partir de estas 10 características. Y aquí las comenta. Son las siguientes. Modelo de negocio escalable. Industrias en crecimiento estructural. Compañías líderes en su sector. Ventaja competitiva sostenible. Fuerte crecimiento orgánico de ventas. Baja concentración de clientes o presencia geográfica diversificada. Baja intensidad de capital y alta rentabilidad sobre el capital invertido. Balance sólido. Cuentas transparentes. Excelente gestión y gobierno corporativo. No lleva mucho tiempo descubrir que son pocas las empresas que pueden cumplir con todos estos exigentes criterios. Aproximadamente 50.000 acciones cotizan en bolsa en los principales países de la OCDE. Pero solo 5 o 6 docenas de empresas de esta lista cumplirán con los requisitos que hemos establecido. En Sherlen repetimos este ejercicio de selección regularmente y el tamaño actual de lo que llamamos
Nuestro universo de inversión es de solo 60 nombres. Vale, ahora pasamos unas cuantas páginas que hay aquí, un poco de, vamos a llamarle de, bueno, cuestiones irrelevantes. Y en este caso, en este capítulo dice, conclusión, las 10 reglas de oro de la inversión Quality Group no han cambiado a lo largo de las décadas y no se verán alteradas por eventos, ya sean políticos o económicos. Se basan en un sentido común sólido, que trasciende países, regiones, nacionalidades e idiomas. Al confiar en gran medida en el factor humano, permiten a los inversores poner más énfasis en los negocios subyacentes que en su valoración por los mercados de valores. Esta disciplina será crucial para que los inversores no solo eviten la temida pérdida permanente de capital, sino que también aumenten sus rendimientos y reduzcan el riesgo. Creación de una cartera. Bueno, viene aquí un gráfico en el cual habla un poco desde el año, en este caso yo creo que es desde el año 2007, el fondo Selen, pues de 100 euros se han convertido prácticamente en 400, mientras que el MSCI World 100 euros se han convertido en 200, para que veamos un poco el poder del universo de las acciones Quality Group. Vale, pasamos ahora también a la 115 que tengo aquí, subrayada, y comenta lo siguiente. Bueno, en anteriores capítulos, y por no hacerle demasiado extenso, habla un poco de sectores que bajo su punto de vista no son acciones de Quality Group. Habla de bancos, habla de compañías de telecomunicaciones, habla de compañías de petróleo y gas, habla de compañías de fabricantes de automóviles, que bajo su punto de vista todas estas sectores no cumplen con los criterios de Quality Group. Y luego dice, sectores que sí responden. Si bien es fácil identificar sectores completos donde es poco probable que el inversor Quality Group encuentre negocios en los que se pueda invertir, no es tan fácil hacer generalizaciones sobre dónde encontraremos crecimiento de calidad. Los sectores que aparecen con más frecuencia en nuestras fichas técnicas de fondos son informática, empresas de consumo discrecional, cuidado de la salud, industriales y productos básicos de consumo. También habla un poco de gestionar la volatilidad del mercado y dice lo siguiente. En general, se asume que los periodos en los que el mercado muestra un alto nivel de volatilidad son una propuesta más arriesgada que los periodos de baja volatilidad. Sin embargo, para el inversor Quality Group, que está en él a largo plazo, los cambios de humor de un día para otro suelen indicar que se trata de un caso donde la emoción triunfa sobre la razón. De hecho, los días extremadamente volátiles en el mercado brindan la oportunidad de ajustar su cartera, convirtiendo así la volatilidad en su ventaja. Esto requiere un coraje firme, pero lo más importante en su mente será la idea de que la volatilidad del precio de las acciones no equivale a la volatilidad empresarial subyacente, ni mucho menos. En el caso de las acciones que califican para el universo Quality Group. Aquí lo que viene a decir que los días de alta volatilidad conviene ajustar la cartera, básicamente lo que se refiere es a comprar más acciones de Quality Group, no asustarse y salirse del mercado. Para concluir, la volatilidad del precio de las acciones individuales y del mercado de valores son una medida de la mentalidad de manada predominante entre los inversores. Al igual que el clima, esta mentalidad tiende a cambiar con frecuencia, incluso durante el curso de una sesión de negociación. Pero del mismo modo que con el clima, la actitud de los inversores Quality Group ante este fenómeno será la de el tren sigue su marcha. Bueno, ahora nos vamos a la página 121. Habla del arte de la valoración y en este caso, bueno, ahora nos vamos, también saltamos unas cuantas, aquí hay unos cuantos capítulos que bueno, no los he querido mencionar por no hacerlo demasiado extenso. Sí que hace una mención entre gestión activa versus gestión pasiva y comenta lo siguiente. Una de las tendencias más notables en los últimos 20 años ha sido el continuo aumento de los fondos pasivos como soluciones de inversión.
A diferencia de lo que se denomina gestión activa de inversiones, el inversor pasivo no intenta batir los rendimientos de su índice de referencia, sino que invierte en un fondo cuyo único objetivo y propósito es replicar el rendimiento de ese índice de referencia. La gran ventaja de un fondo indexado es que sus costes suelen ser significativamente más bajos que los de los administradores de fondos activos, ya que todas sus operaciones se organizan e implementan de manera efectiva mediante un proceso computerizado. No es necesario contratar a un costoso administrador de fondos humanos para seleccionar las acciones. El desafío para un gestor de fondos activo depende del índice con el que se mida su rentabilidad. El índice bursátil, de los cuales hay muchos, se convierte en un benchmark, el cual deberá tratar de superar. Este índice, pongamos como ejemplo el SP500, está compuesto por una serie de empresas cuyas ponderaciones en el índice están determinadas por su capitalización relativa. Por ejemplo, las ponderaciones de las empresas de servicios financieros serán diferentes de los fabricantes de automóviles o de los productores de materias primas. La ponderación individual de un banco o una compañía de seguros será diferente de cualquier otra. Lo mismo se aplicará a los grupos tecnológicos u otras empresas industriales y así sucesivamente. El gestor de fondos debe ser consciente de los distintos pesos sectoriales y distintas acciones que tienen respecto a su índice de referencia. Si es optimista en un sector en comparación con otro, lo sobreponderará en su cartera. Si los bancos, por ejemplo, tienen una ponderación del 40% en el índice de referencia, el administrador de fondos tendrá una ponderación mayor o menor que esa, dependiendo de cuán alcista o bajista sea con respecto al sector bancario. Su objetivo es superar la rentabilidad que ofrece el índice ajustando las ponderaciones de su cartera para lograr un mejor resultado. Para ello necesita como mínimo cubrir los costes de participar en la gestión activa de la cartera. Estos costes incluyen los gastos de investigación y los de compraventa de las acciones de componentes. Si los fondos indexados se operan con el mismo grado de investigación intensiva que se requiere del inversor Quality Group, sería una tarea gigantesca. Un índice, por definición, incluye a todas las empresas que componen un mercado o sector de mercado en particular, es decir, cientos de nombres diferentes. Profundizar en las perspectivas de los beneficios de todas las empresas, adquirir un conocimiento detallado de la gerencia, revisar cientos de informes y cuentas, etc., es prácticamente imposible. Los fondos indexados eluden este problema simplemente usando un ordenador para replicar todas las acciones en un índice, ponderándolas con una participación actual en el índice. La belleza de esto es que no es necesario llevar a cabo ninguna investigación fundamental. El hecho de que la mayoría de los administradores de fondos activos no superaran su índice de referencia ha ayudado a generar un aumento de los flujos de inversión en fondos administrados pasivamente, en particular los fondos de inversión cotizado, ETFs por sus abreviaturas en inglés, que son esencialmente fondos pasivos de bajo coste que funcionan mecánicamente con poca participación de un ser humano. La crítica a la gestión activa de fondos no siempre ha sido justa. Existen varios administradores de fondos activos exitosos, aunque la presión sobre las tarifas que cobran no ha cedido. Fidelity, uno de los grupos de administración de activos más grandes del mundo, lanzó recientemente un nuevo fondo indexado que no cobra ninguna tarifa de administración. Por contra, otro nuevo fondo indexado paga al inversor una pequeña suma en lugar de cobrar una tarifa. Comenta: el problema de los fondos indexados es que a pesar de sus bajos costes operativos, las comisiones han caído tanto que las empresas que los ofrecen corren el riesgo de perder dinero. Necesitan ganar dinero de alguna otra manera, utilizando los activos del fondo. La forma más típica de que dichos administradores se ganen el sustento es mediante lo que se conoce como préstamo de valores. Esto implica prestar, cobrando una tarifa, algunas de las inversiones del fondo a terceros, que esperan ganar dinero vendiendo al descubierto esos valores, es decir, venderlos hoy con el objetivo de volver a comprarlos más tarde, a un precio más bajo. El proceso de préstamo de valores es complejo y lo maneja el depositario del fondo u otro proveedor de servicios, nuevamente con un coste. El préstamo de valores a terceros con la intención de vender esas acciones al descubierto genera serias preocupaciones. En primer lugar, las 10 reglas de oro de la inversión Quality Group son bastante claras en lo que respecta a los balances de deuda. Los mismos principios se aplican a los préstamos. En la medida en que el inversor Quality Group
evite las acciones de las empresas sobreexigidas, tendrá las mismas reticencias a prestar a tales prestatarios. No importa si el producto de este préstamo son valores o efectivo, ninguna garantía debe influir en tales decisiones. Prestar es prestar. En segundo lugar, el préstamo de valores significaría que el administrador del fondo o el inversor establece una relación comercial con una parte cuya filosofía de inversión está muy alejada de la inversión Quality Group. El prestatario no solo no está interesado en la perspectiva a largo plazo de los negocios subyacentes, sino que también aplicará una presión a la baja sobre los precios de las acciones a medida que las venda al descubierto. Esto actuaría como viento en contra para el inversor existente. En tercer lugar, el inversor o administrador del fondo extenderá un préstamo de valores a un prestatario, cuyo riesgo a la baja o riesgo de una pérdida permanente de capital será imposible de cuantificar. Mientras que un inversor que solo apuesta a largo plazo puede perder todo el dinero que ha puesto en riesgo. El riesgo de un vendedor al descubierto no puede medirse. El precio de una acción de un vendedor al descubierto no puede medirse. El precio de una acción al descubierto podría duplicarse, triplicarse o incluso multiplicarse por 10. El riesgo no es cuantificable. Para un universo de inversión Quality Group, las perspectivas a largo plazo son buenas. Las perspectivas a largo plazo para tales negocios es superior incluso si pueden producirse y se producen presiones a corto plazo sobre el precio de las acciones. También hace una mención a las empresas familiares y comenta lo siguiente. Tal como comentamos anteriormente, las empresas controladas por familias figuran en gran medida dentro del universo de las inversiones de los inversores Quality Group. Generalmente este tipo de negocio presenta características que dichos inversores agradecen. Con la necesidad de garantizar que el negocio sobreviva y crezca de una generación a otra, las familias tienden a preocuparse más por la continuidad del negocio y el crecimiento a largo plazo, mientras mantienen un fuerte sentido de aversión al riesgo y prefieren una estructura de balance conservadora. En la práctica, los estándares de gobierno corporativo, como el nombramiento de consejeros independientes, mejoran cuando una empresa familiar está cotizada. Los esquemas de remuneración se vuelven más sensibles y están más alineados con los intereses de los inversores externos. En septiembre de 2017, el Credit Suisse Research Institute publicó un informe basado en un análisis de cerca de 1.000 empresas familiares, por región, sector y tamaño. El informe detectó una fuerte preferencia de las empresas familiares por el crecimiento financiado de manera conservadora, lo que significa que las nuevas inversiones generalmente se financiaban principalmente con flujos de caja generados internamente y niveles de inversión en investigación, desarrollo e innovación más elevados. Un índice creado para medir el desempeño de estas empresas mostró que superaron al mercado de acciones en general durante la década anterior, independientemente de la región, el sector o el tamaño. Este índice superó al MSCI World en un promedio anual del 4% entre 2006 y 2016. Tener una gran participación familiar facilita a la empresa la toma de decisiones que, aunque dolorosas a corto plazo, darían sus frutos con el paso del tiempo. Invertir a largo plazo suele ser una carga que las empresas no familiares, esclavizadas por el ciclo de información a corto plazo de una empresa que cotiza en bolsa, no están dispuestas a asumir. Las empresas controladas por familias están menos influenciadas por estos flujos y reflujos a corto plazo de la demanda de inversiones. Un buen ejemplo es Estée Lauder, líder mundial en productos de belleza de prestigio. Estée Lauder ha desarrollado un modelo de negocio ágil y flexible, cuya ventaja competitiva clave, además de la sólida cartera de marcas que posee, es la velocidad a la que puede adaptarse para satisfacer los segmentos de más rápido crecimiento en su sector. En cuanto a categoría, geografía y canal, Estée Lauder invertirá en cualquier lugar donde exista la oportunidad de obtener un alto rendimiento a través de inversiones a largo plazo. Ha demostrado que no tiene problemas a la hora de ignorar la presión de los inversores, que buscan mayores beneficios en el corto plazo. Hermès International, una empresa Quality Group genuina, es otro ejemplo de cómo una empresa familiar puede priorizar la calidad y el crecimiento sostenible a largo plazo, aunque de una manera diferente. La familia Hermès, que ha controlado la empresa desde que Thierry Hermès la fundara en 1837, salvaguarda la identidad y el estilo de la marca Hermès,
controlando cuidadosamente el suministro de sus productos icónicos. Lejos de apresurarse a satisfacer la demanda del mercado, Hermès hace lo contrario, restringe la cantidad de artículos que puede comprar un cliente. Al hacerlo, la marca mata dos pájaros de un tiro, creando una percepción de exclusividad y asegurando un crecimiento futuro continuo. La estrecha alineación del equipo directivo con los intereses a largo plazo de la empresa es la razón por la que algunas compañías controladas por familias son un objetivo natural del inversor Quality Growth. Bueno, también pasamos unas cuantas páginas que no tengo por aquí como importantes. Me voy prácticamente ya a la parte final. Veo aquí, tengo como la siguiente para comentar, la 170, y dice: si el rendimiento promedio del capital invertido de las empresas de su universo es del 20%, ¿no esperaría que con el tiempo los rendimientos para los inversores en esas empresas también fueran alrededor del 20%? Y dice: no es tan simple como eso. Hay dos ingredientes que se combinan para determinar el rendimiento esperado a largo plazo de una acción. Una es el rendimiento del capital invertido y el otro es su capacidad para aumentar sus beneficios. Se necesitan ambos para poder obtener el rendimiento compuesto anualizado que los inversores en empresas Quality Group normalmente esperan generar. En teoría, el coste del capital promedio ponderado de una empresa debería ser su rendimiento esperado a largo plazo, a medida que sus beneficios concurren gradualmente. Sin embargo, sí se puede encontrar una empresa que sea capaz de mantener el crecimiento de los beneficios por encima de su coste de capital a perpetuidad, o al menos durante un tiempo muy largo, digamos 50 años. Entonces, la trayectoria del precio de sus acciones debería equivaler a la trayectoria del crecimiento de sus beneficios. Bueno, estamos acabando y este capítulo es conclusión. Dice: aunque existen muchas maneras de hacer las cosas, los aficionados al crecimiento de calidad creen que hay una única forma verdadera de abordar este ejercicio. Si el éxito de la inversión radica en el arte de evitar trampas, el inversor Quality Group sabe qué evitar y por qué. Para él, el negocio subyacente será más importante que su valor, según lo decretado por los mercados de valores, que a veces se mueven por emociones. Vigilar el negocio más que el precio de las acciones será su máxima prioridad. Así como la cola del mercado de acciones no puede mover al perro del mercado de bonos, el precio del dinero siempre será el árbitro final y ejercerá la mayor influencia sobre los precios de las acciones. Al invertir en Quality Group, el inversor no se encontrará fuera del alcance de los mercados de bonos, sino que permanecerá alejado de ellos con la premisa de que su influencia será mitigada a largo plazo por la fortaleza de los balances que componen su cartera. Este ha sido mi experiencia durante muchos años, tal como demuestra el gráfico que figura a continuación. El mismo gráfico que hemos visto anteriormente, que las acciones, el fondo Shearling ha batido con bastante diferencia al índice MSCI. Bueno, pues esto ha sido todo por lo que respecta al libro. Vamos a dar ahora un repaso para que veamos un poco, es decir, si esto lo aplica realmente a los fondos, y vamos a ver la ficha un poco del fondo del fondo Shearling World Growth, ¿vale? Y dentro de las mayores posiciones nos encontramos con Microsoft con un 7%, Mastercard con un 6%, United Health Group 5,84%, West Pharmaceutical Service, SAP, la empresa de software alemana, con un 5%, Dassault Systèmes con un 5,31%, también Dassault creo que también es una empresa francesa de software, Novo Nordisk con un 4,37%, Hermès International 4,68%, Alphabet, Google con un 4,61% y Tyler Technologies con un 4,59%. Si vemos dentro de las mayores empresas, pues nos encontramos con Microsoft, que cumple un poco los criterios, es decir, una empresa con un rendimiento del capital elevado, que mucha gente sí o sí tiene que utilizar Microsoft y comprar la licencia. SAP, que lo mismo, SAP en muchas ocasiones
sabe lo que va a ganar al principio de año porque tienes software que todas las empresas durante el año tienen que renovar la licencia y SAP está muy incrustado dentro de las empresas y es muy difícil que una empresa que tenga SAP luego pueda cambiar de proveedor, ¿vale? Y tiene incluso el arte de poder ir subiendo los precios todos los años. Lo mismo podríamos decir de Novo Nordisk, Hermes ya lo hemos dicho, Alphabet, que es Google, un poco igual. Eso es un poco el universo de empresas Quality Group. Deberíamos de verlo desde el punto de vista de que somos accionistas de todo este tipo de empresas a través de un fondo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo por el capítulo de hoy. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Y si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.